Radio Centro y el sistema satélite OIR presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde Radio Centro. Aquí nos encontramos con un tema de verdad interesantísimo, porque vamos a hablar acerca de todo lo que implica pues el futuro inmediato, el futuro que ya está aconteciendo, todo este tema de cómo reinventarnos ante la era digital. Y para ello pues tengo aquí un gran amigo, Arturo Ortega. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Gerardo. Qué gusto tenerte aquí. Y de toda tu audiencia. Muchas gracias, Arturo. De verdad quiero decirles, antes de iniciar, amigos, que si son tan amables de tomar una plumita, un lápiz y un papel y anotar dos cifras que nos trae el día de hoy Arturo, que quiero retar a nuestra amable audiencia a que nos puedan alguien decir qué significan, que nos escriban, que nos llamen al 1084-1030 o al 01830-58-100, donde nos puedan escribir qué significan estas cifras. La primera de ellas, 9.921.324. La repito, 9.921.324. ¿Qué significa esta cifra que está cerca de los 10 millones? Y la segunda cifra, 17.732. Repito, 17.732. Los voy a hacer que se queden hasta el final del programa, amigos, ciertamente, ¿o no, Arturo? Absolutamente. Porque hasta el final vamos a revelar estas cifras y vamos a indicar si se movieron o no estas cifras, y vamos a develar de qué van y de qué son y qué significan y qué relación tienen con el mundo de hoy, con la realidad actual de los mexicanos, con la realidad actual pues de este planeta que tiene muchas dificultades y muchos retos. Y lo primero que te quiero preguntar, mi estimado Arturo, es ¿qué es la economía digital y qué impacto tiene en el futuro del mundo, en el mundo del trabajo? Es correcto. Pues mira, la economía digital no es otra cosa que el aprovechamiento de todos los elementos computacionales para producir, distribuir y consumir. Y esto es algo que, a diferencia de lo que venía sucediendo hace muy pocos años, sucede de modo integrado. Es decir, ya no es solo que utilizamos las computadoras para realizar ciertos procesos, sino que integramos las capacidades de los sistemas tecnológicos para todo, para incluso entender qué es la vida y qué es el trabajo. Y esto está sucediendo en varios niveles, en niveles que son los estrictamente tecnológicos, como es la capacidad de obtener datos, de obtener información a través de distintos dispositivos tecnológicos, pero también para transformar la vida, por ejemplo, a través de las intervenciones en los asuntos genéticos, ¿no? Y esto ya está dando todo un tema de que hablar, el transhumanismo y todas estas cuestiones que están hoy tan en boga, pero que está cambiando todo. O sea, realmente el trabajo de hoy no es el trabajo de hace 10 o 20 años traído al presente, sino que está sucediendo totalmente una cosa distinta. Sin duda. Oye, interesantísimo esto que nos planteas. Yo me imagino que estamos en una etapa de cambio como lo que fue pues cuando se dio la revolución industrial, y que de alguna manera se vieron amenazados muchísimas fuentes de trabajo y la gente decía, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir si ahora todo se va a automatizar o se va a ir mejorando? Para aquella época fue toda una revolución. Es correcto. Mira, fíjate que hoy se habla de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial, nosotros seguramente lo recordamos, se dio a finales del siglo XIX
y el elemento quizá más distintivo de ese momento fue la máquina de combustión externa, ¿no? Lo que permitió después ver las locomotoras, por ejemplo, en este ámbito del trabajo tiene que ver mucho con la capacidad que tuvimos de cambiar la labor que realizaban las personas en los telares a telares que estaban mecanizados y que sustituían un montón de gente por máquinas. Exacto. Esto causaba realmente mucho temor, pero la verdad de las cosas es que desaparecieron ciertos empleos y aparecieron unos nuevos. Exacto, se crearon otros nuevos, que eso es lo interesante, nuevos, ¿no? Entonces, después vino un segundo momento de una revolución más avanzada, pero no hay que olvidar el preámbulo, o sea, ¿qué sucedía antes de que hubiera estas máquinas con motores de combustión externa? Excelente, cuéntanos de ello. Y lo que sucedía es que ya habíamos inventado esa tecnología, ¿no? Habíamos inventado el reloj, habíamos inventado el molino, habíamos inventado una serie de herramientas con péndulos, con cadenas, etcétera, pero que utilizaban fuerza bruta, ¿no? Sí, fuerza sí. de animales, fuerza de personas, y claro, todas esas personas que hacíamos un ejercicio físico muy intensivo, de repente fuimos sustituidos por motores. Exacto. ¿Okay? Para que fuera más sencillo. No sé si algunos de ustedes recuerden, amigos, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de haber estado en una fábrica de telar, pues de verdad esas que había que hacer ese movimiento mecánico que nos platicas, Arturo, donde había que pasarle para allá y luego con mucha fuerza de regreso, y como eran con gran habilidad lo hacían, pero como dices, también con una gran fuerza que se requería. Es correcto, y además el aspecto típicamente humano, el uso de la inteligencia y la libertad, está hasta cierto punto opacado. Es un trabajo que si hubiéramos tenido una bestia para hacerlo, hubiera podido ser perfectamente sustituido. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, viene un segundo momento, la segunda revolución, que tiene que ver con el desarrollo no solo del motor de combustión interna, sino con las capacidades o la innovación de los sistemas de producción automatizada. O sea, todo esto que recordamos de las líneas de producción de Ford, ¿no? Sí. En donde ya estamos calculando tiempos y movimientos, en donde ya tenemos una lógica o una inteligencia de las capacidades productivas de las personas. Y los procesos repetitivos. Y entonces escala nuestra capacidad productiva enormemente. Sí. Podemos producir una serie de cosas que antes no existían y el trabajo se ve nuevamente afectado. Es decir, ya no somos ese gran engrane o esa pieza que desata el engrane, sino factores de producción laboral muy vinculados a la capacidad que tenían los inversionistas y entonces el capital de articularse para crear este nuevo tipo de empresas que se empiezan a multiplicar a inicios del siglo XX. Correcto. Y esto, bueno, ya hizo todo un cambio, ¿no? O sea, incluso el switch de nuestra relación con lo que ganábamos, con los valores que surgían del trabajo, nos llevó a aspirar a un estado de bienestar, a que las familias crecían en los suburbios, etcétera. O sea, ya cambios muy distintos a los que habíamos visto, por ejemplo, a fines del siglo XIX. Recordarás seguramente, por ejemplo, las historias de Don Bosco en Italia, recogiendo niños, sí. Con papás que habían muerto en las fábricas, etcétera, ¿no? Y en cambio ahora en inicios del siglo XX hay como este sueño del desarrollo, del progreso, etcétera, que por desgracia se verá trunco con los acontecimientos de las guerras mundiales y otros desastres similares, ¿no? Y viene un tercer momento. Que afectaron muchísimo, pero a ver, el tercer momento. El tercer momento tiene que ver con la revolución computacional, es decir, la integración del chip y de las computadoras que nuestros amigos recordarán empiezan a suceder ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial y justamente empezamos a tener capacidad de calcular cantidades y una sofisticación de cuentas inmensa que volvió a ser un cambio radical en nuestras vidas. Es decir, empezamos a trabajar pues con estas cosas con las que estamos hoy aquí conversando, ¿no? Que nos permiten teclear, integrar y una serie de cosas que uno diría, bueno, este parece ser como el estatus hoy. Y sin embargo, hay quien habla de una cuarta revolución industrial. Ándale. Y es muy interesante porque lo que ha sucedido ahora es que hemos integrado las capacidades tecnológicas para realizar al menos 3 tipos de cambios radicales. Unos les llamamos cambios físicos porque tienen que ver con cuestiones que nosotros vemos o podremos ver en la calle en muy poco tiempo. Vehículos autónomos,
¿Okay? Ya estamos hablando de esto en todos lados y a lo mejor hay gente que me escucha que dirá, bueno, pues eso sucederá en el futuro o en otro lugar, ¿no? Sí, pero sí. Si uno va, por ejemplo, toma un vuelo a Holanda y se baja del avión, en Ámsterdam lo que le va a conducir a la salida va a ser un vehículo automatizado en donde no hay un conductor, ¿no? Hay ya varias iniciativas de taxis automatizados, Uber está trabajando, otras empresas, y efectivamente ya lo que estamos viendo es cómo las grandes, incluso constructoras de vehículos, están convirtiendo más que un vehículo en un robot que se mueve y que dentro tiene una serie de computadoras articuladas para que puedan comunicarse, sea con las calles, que con la gente que atraviesa, que con una serie de cosas, que todo sucede en automático. ¿Okay? La impresión 3D, ¿no? Claro, que ya es una realidad. Es una realidad que ya nos permite abatir costos de un modo asombroso, porque nos permite hacer prototipos, porque nos permite hacer piezas incluso de recambio en las fábricas, simplemente con la capacidad de producción aditiva, es decir, uno va tirando láminas de un cierto sustrato que se requiera, metálico, plástico, etcétera, y al final nos va a quedar una pieza que no construyó nadie, que está en un software 3D, uno lo manda a imprimir y esa pieza ya está ahí. Entonces, oye, que además está llegando una revolución a un grado donde ya agarraron tejido. Claro. Tejido humano. Así es. Y entonces recrean parte de un órgano, parte de un tejido de piel, parte de... Se viene algo impresionante también a nivel medicinal, ¿no? Es correcto. Si a una persona, por ejemplo, pierde un trozo de hueso, ¿no? Y quiere recuperarlo, una de las técnicas que existen hoy es que uno puede calcular de modo perfectamente simétrico con, digamos, otro pedazo de la mandíbula, ¿no? Y recrear en 3D la parte modelo faltante. Exacto, el modelo escala y recuperar. Es correcto, eso no existe, está solo digital. Toman unas células de tejido graso de la persona, las injertan, ¿no? Como células madre, las reproducen en esa forma que está dando el modelo y se crea un trozo de hueso que es tu hueso, tus tejidos personales. Por lo tanto no hay rechazo. No hay rechazo y ya te injertan tu trozo de hueso exactamente como debe ser y con tus propias células personales. Qué maravilla, digo, eso es impresionante, es un avance buenísimo, ¿no? Otra cosa, los robots sofisticados o los robots avanzados, que hoy no solo son manos que están en las fábricas, no sé, haciendo coches, como quizás muchos de nosotros hemos visto en videos y en las plantas, ¿no? En las plantas, porque en nuestro país esto es de todos los días, claro, ¿no? Sino también robots que pueden interactuar con las personas, es decir, interactuar con un anciano al que están cuidando, con un niño o un bebé al que están monitoreando, con el que pueden conversar, por ejemplo, en un chat, ¿no? Qué bárbaro. Hoy día, yo tuve el privilegio de escuchar a uno de estos desarrolladores de innovaciones de Microsoft y hablaba justamente, nos puso una grabación y el tipo que estaba desesperado en el aeropuerto termina feliz y agradeciéndole, ¿no? Y era una máquina. Era una máquina. Una máquina automatizada que sustituye a quien está tomando el teléfono y llamadas y call centers y demás, ¿no? Hoy en México, por la instalación de un solo chatbot en un call center, desaparecen 6,000 empleos. Uf. Qué bárbaro. Se dice rápido, suena alarmante, sin embargo hay alternativas y hay soluciones. No se vayan a asustar porque vienen cosas muy interesantes a lo largo del programa, verdaderamente. Y, bueno, y un último ámbito de los cambios físicos son el tipo de materiales que hemos podido crear, por ejemplo, aleaciones metálicas, que pueden tener, por ejemplo, nuestros autos, nuestras computadoras, y que no reciben un golpe y se recuperan la forma. Qué bárbaro. Eso no les va a gustar mucho a los talleres. Imagínate qué pasa con los talleres mecánicos, te deshaces de todos. Así es. Puede ser muy delicado. Textiles que se ensucian, los sacudes y quedan limpios. Y no absorben. Tú no te queda la mancha, no te queda sucio, no absorbe el polvo, en fin. Son materiales nuevos, ¿no? Cerámicas que aguantan, que son o aguantan temperaturas más fuertes que todo lo que hay, o pueden durar afilados, o pueden sostener con una capacidad muy superior a la que tiene, por ejemplo, el acero. Todo esto ya es muy caro, pero se está viendo cuál es el modo de introducirlo en la cotidianidad. Exacto, y para irlo haciendo más barato y más al alcance de todo el público, ¿no? Es correcto. Qué bárbaro. Ahora, estos cambios físicos van acompañados de cambios típicamente digitales. Yo creo que hemos oído varios de ellos. Sí. Uno de los más importantes es el llamado Internet de las Cosas. Es decir, nosotros tenemos nuestro celular conectado,
estamos habituados, Sí. pero no estamos habituados a que a lo mejor nuestra taza de té esté conectada, a Caray. que esté conectada nuestro saco, a que esté conectada nuestra línea de producción o nuestras luces. ¿Okay? Uno de mis clientes es una empresa en México Sí. que tiene sensores en la luz. Entonces prendes la luz y empieza a captar una serie de cosas, vibración, movimiento, temperatura, humedad, etcétera. Y con eso puedes tú, por ejemplo, en una planta productiva, optimizar la calidad de los productos. Saber dónde está todo mundo. Claro, porque si tu ID y existe el sensor de tu... O sea, traes tu tarjetita, ¿no? De entrada, exactamente. entonces ya sabes dónde estás parado. Porque Jiménez lleva 3 horas ahí junto a la señorita Rodríguez, ¿no? Exacto, sí, porque sí. Si o porque fulanito área, está en el baño, a ver qué le pasó, que tiene diarrea o qué, ¿no? No, se está haciendo pato. Ah, caray. Está haciendo pato. Entonces, claro, ese es el Internet de las cosas. Todo conectado con todo, de tal modo que tú puedas, más bien, que quien tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la base de los datos, sí, puede analizar y articular y tomar decisiones. Qué bárbaro. Luego está el asunto de la inteligencia artificial, que también creo que es dramático. Es decir, a ver, aquí sucede, o por lo menos a mi gusto sucede, un equívoco. Nosotros decimos las redes sociales. Si algo no son las redes sociales, son redes sociales. Sí, o sea, son redes digitales, ¿no? Y la sociedad está en otro lado. Exacto, y son casi antihumanas muchas veces, ¿no? Entonces, uno puede usar casi para destruir redes sociales el social media, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo acontece a mi gusto con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no es inteligencia. Lo que hace es emular ciertos procesos deductivos de la mente. Claro. Es puro sí, no. Claro. Y entonces, utilizando estas capacidades de hipersofisticación y con una gran, enorme, inimaginable cantidad de datos, tomar decisiones acertadas en base a cálculos previstos. ¿Okay? Esto que está sucediendo con la inteligencia artificial permite esos diálogos, por ejemplo, que decíamos hace rato, es decir, estos robots avanzados que pueden interactuar con las personas. Y que además no se ponen de mal humor, que no van a tener temperamento, que no van a contestarle mal, que van a seguir un proceso y a la gente que van a buscarle, darle una solución. Entonces, en ese sentido se avanza. Se calcula que para el 2025 existirá el primer robot de inteligencia artificial en el Consejo de Administración de una multinacional. O sea, es el que va a ser la de directivo y va a tomar decisiones. Es correcto. En una empresa multinacional. Exactamente. Oye, eso suena a la vez alarmante, a la vez futurista, pero es ya pronto una realidad. Ahora, yo les pregunto, amigos, ¿por qué creen que Excelencia Personal hoy día tengamos aquí a Arturo Ortega para hablarnos de esto? Para mí es muy importante que tú, que formas parte de la era de trabajo, del momento en el que estás viviendo, pues que sigas teniendo trabajo a pesar de estos cambios. Y que de alguna manera podamos decir, oye, a lo mejor yo ya no estoy en una etapa laboral. Bueno, ¿qué tal si tu hijo sí? ¿Qué tal si tu sobrino, tu nieto? Entonces, llámalos, invítalos a oír este programa, porque es muy importante que sepamos anticipar el futuro. Porque el que no se va a renovar en este periodo puede quedar caduco. Y esto es lo interesante del tema que nos estás exponiendo, Arturo, justamente. Oye, a ver, un tema. ¿Va a ser un momento para competir? ¿El ser humano va a competir con la máquina? ¿O cómo vamos a hacerle para que valga, para hacer valer el trabajo humano? Porque ese es el reto hoy día, ¿no? Con todo lo que nos estás planteando. Hay una computadora que se ha hecho famosa por hacer diagnósticos médicos y también por jugar ajedrez, ¿no? Sí. Y que además ganó un Jeopardy, ¿no? Un concurso de estos de preguntas. Sí, de preguntas. ¿no? Y bueno, es interesante porque no hay modo de competir con ella. O sea, siempre te gana. Y no importa qué tan buen ajedrecista seas, siempre pierdes. Ahora, esto puede apanicar, ¿no? Porque dices, bueno, ¿yo cómo voy a competir con una máquina que pueda hacer mi chamba de contador, o de agente de viajes, o de telefonista, o recepcionista, lo que sea, ¿no? Y la respuesta es que no podemos. O sea, no podemos competir en aquello que son las habilidades de la inteligencia artificial con las máquinas. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar esas habilidades a nuestro favor. Es decir, así como no hay persona que le gane a la máquina, no hay máquina que le gane a una persona con su máquina. ¿Okay? Exacto. Esto es muy importante. Y porque la máquina tiene que estar por debajo del ser humano. Y de hecho lo está. Claro. ¿No? Entonces, de facto lo que necesitamos es nosotros adueñarnos del robot. Nosotros ser los inspiradores, los diseñadores, los que lleven el mando. Los que llevemos el mando sobre el robot. Y aquí conviene recordar incluso la etimología de la palabra robot, que casi ya nadie se acuerda, que es esclavo.
Esclavo. ¿Ok? Oye, ahora se ha vuelto esclavo el humano de las máquinas. Esta es la ¿Cómo bronca. revertimos eso? Esta es la bronca, es Ahí decir, está el reto. la persona tiene que trabajar como persona. Decíamos hace rato, el que movía, no sé, la palanca, ¿no? Lo podía hacer mejor quizá un burro, pero no había burro, entonces le contrataban a alguien. Claro, y le tocaba. Así hoy, ¿no? Nos piden hacer cosas que pueden hacer las máquinas, ¿ok? Que puede hacer el robot, pero lo que tenemos que hacer es decidir cuándo conviene que pongamos al robot a hacer eso, y cuando al humano. entonces hagamos el trabajo humano, que está por encima del burro y por encima del robot. Por supuesto. Y eso es una provocación muy profunda, porque es tratar de entender nuevamente qué es el trabajo humano. ¿Okay? Sí, es redimensionarlo. Y hablar de algo que nos lleve al sentido de vida, como lo habló ahorita Rosita Argentina en su programa, porque también está correlacionado con esto. El ser humano está más conectado que nunca, pero a la vez más solo que nunca. Es correcto. Y a la vez más frustrado que nunca, y a la vez sintiéndose más inútil que nunca. ¿Cuándo vamos a descubrir el potencial que tenemos, el valor que tenemos y que tenemos una misión en este mundo? Eso es lo importante aquí. Es correcto. Entonces es a lo que tenemos que llegar. Y me encanta cómo lo dices. O sea, esta máquina es una belleza, claro, pero es una belleza con lo que tú puedas hacer con ella y lo que tú le indiques que haga y para qué la vas a usar. Ahora, algo muy fuerte pues es también hablar de ética. Claro. Con esto, porque si no tocamos la ética, también la puedes programar para modificar elecciones, para hacer creer que todo el mundo está a favor de un cierto presidente, un cierto candidato, a lo mejor en Alaska o no sé dónde, porque aquí en México eso no pasa, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Claro, esos boots no están en el estadio de béisbol. Oh, sorpresa. En el estadio de béisbol hay humanos que dicen, oye, dame respuestas. En frente de los periódicos y en frente de la gente que lo entrevista a nuestro presidente aquí en México, pues le dicen, queremos respuestas, queremos noticias. Claro, porque eso cómo lo van a manipular por medio de bots. Claro. Ahí va a estar el reto, ¿no? El humano, por ejemplo, estas distinciones que tú haces ahorita, o sea, la capacidad crítica, ¿no? El ansia de sentido de las cosas. Exacto. La capacidad de aportar algo único que reside en tu propia experiencia personal. Esas son cosas que no tienen las máquinas. Claro. ¿No? Entonces tú puedes tener esa sensibilidad, puedes tener esa añoranza, ese deseo de felicidad, ese deseo de verdad, de belleza, la capacidad de apreciar las cosas por su belleza, el arte, la construcción, no solo de música perfecta, sino justamente de música imperfecta, ¿no? Sí, claro. Y en esa imperfección encontrar esas notas que te distinguen, que te hacen sentir, que te llevan a más, que te hacen llorar quizá, pero también a tomar decisiones para mejorar la vida, ¿no? Esto es lo típicamente humano, y este es realmente el trabajo humano. Hay un alemán, Gerd Leonhardt, que ha hablado mucho del asunto de los algoritmos, y yo le llamo los antroporritmos. Él habla de los androísmos, pero en realidad es un problema etimológico estrictamente, pero no importa. O sea, a ver, el algoritmo es un cálculo. Sí, claro. Este cálculo que hacen las máquinas nosotros no lo podemos igualar. Claro. Pero nosotros tenemos otras capacidades, intuición, capacidad de gozo, capacidad de suspender incluso el esfuerzo, ¿no? Y de retomarlo después cuando entendemos de qué se trata. Estas cosas no las pueden hacer las máquinas y nosotros las hacemos muy bien. ¿Okay? Él recuerda una cosa que es importante. Es decir, las máquinas son muy buenas para dar respuestas y las personas somos muy buenas para hacer preguntas. Exacto. ¿Okay? Entonces tenemos que habilitarnos para hacer preguntas como lo que planteabas ahorita, ¿no? Es decir, por ejemplo, frente a un determinado escenario en donde se nos instruye, por ejemplo, sobre el valor de ciertas cosas, el valor de la vida, el valor del trabajo, el valor de la libertad, el valor de la democracia, etcétera, uno tiene la capacidad de cuestionar. Sí. Y entonces hacer esas preguntas resulta fundamental, porque si no las hacemos, entonces vamos en automático. E ir en automático, que en el ámbito del trabajo hay quien ha hablado de la zombificación laboral, pues es un drama. Claro. Entonces acudimos, y este es el punto quizá importante, acudimos a trabajar no para hacer lo nuestro, no para crear sentido, no para realizarnos, sino para pagar un peaje. ¿Okay? Un peaje, que decir, ¿no? En México se usa mucho, ¿no? Hago como trabajo, hacen como veo que me pagan, y entonces yo por recibir ese casi pago, pues casi trabajo. Exacto, y si entonces, no me ven, mejor no trabajo. Claro, entonces estoy esperando el viernes toda la semana y el domingo en la noche tengo el síndrome
el lunes en la mañana. Exacto, de chin, el San Lunes, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿No? Y ahí está el reto. Se está poniendo buenísimo el tema contigo, Arturo. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos con el tema? Buenísimo. Volvemos en breve. Muchas gracias. Gracias. Muchas personas tienen miedo de envejecer más que de cualquier otra cosa. Tal vez se deba a que su visión de la vida de un anciano sugiere enfermedad, soledad y desdicha. Sin embargo, las investigaciones prueban que nada está más lejos de la verdad. Las personas mayores pueden ser tan felices como las jóvenes. El trabajo de Robert Kahn, profesor de Psicología y Salud Pública de la Universidad de Michigan, lo demuestra. La edad no guarda ninguna relación con la felicidad. Muchas personas de edad avanzada confirman que sus años de vejez son, en realidad, los mejores. Por lo tanto, no te preocupes. Tienes ante ti grandes momentos. Un minuto para vivir mejor. En Excelencia Personal, tu opinión es importante. Llámanos al 1084-1030. 1084-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 01800 30 581 00. Amigos, continuamos aquí en Excelencia Personal. Nos encontramos aquí en Radio Centro desde las cabinas alternas y el tema de hoy, reinventarse para trabajar en la economía digital. Estamos hablando con Arturo Ortega y agradecemos de verdad todos los comentarios que nos hacen. Es un gusto leerlos. Ahorita detallaremos uno por uno, pero me llamó mucho la atención y quiero comentarte este comentario. Quiero hacerte este comentario, Arturo. Guadalupe Orozco del Águila dice: hola Gerardo y Arturo, gran tema. En mi familia, un plan B para superar la falta de empleo por no adaptarnos a los cambios, no solo de la tecnología y las máquinas inteligentes, sino como venga, es comprar propiedades, rentarlas. Es un trabajo poco fácil y hay que invertir, pero sí se vive de las rentas. Igual te frustra rentar y no desarrollar tu misión de vida. Qué gusto, Guadalupe, lo que nos compartes, porque es justo lo que estamos hablando hoy. Tenemos que lograr un sano equilibrio entre nuestro deber y nuestra misión como seres humanos y nuestro trabajo y nuestro desempeño. Y justo lo que decías, Arturo, no estar haciendo como que trabajas o trabajando en algo que no te gusta y no te motiva y no es tu misión de vida, pero diciendo, pues si no, ¿cómo pago las deudas? Claro. ¿Cómo pago el dinero que ya debo? Entonces lo tengo que medio generar. ¿Y qué? Pues en donde haya dinero, ¿no? Entonces, ¿qué le responderías a Guadalupe? A ver, yo creo que empiezo en un ámbito un poquito más amplio. O sea, el trabajo está cambiando de naturaleza. Correcto. O sea, no está cambiando la dinámica del trabajo, sino que tenemos que definir el trabajo como algo nuevo. Y aceptar que el empleo es una figura típica de trabajo del siglo XX. Es decir, está condenado no a desaparecer, pero casi. Es decir, así como en el siglo XX la mayoría de los trabajadores eran empleados, ¿no? Que es una palabra espantosa, eran colaboradores. Sí, justo. Mi padre siempre usó ese distintivo, hablar de colaboradores, no empleados, ¿no? Bueno, pues así en el siglo XXI, conforme avancen los años, poco a poco veremos que la mayoría de las personas no va a tener empleo. ¿Ok? Esto me parece importante aceptarlo, porque es un cambio casi psicológico. Claro, pero suena alarmante. Suena alarmante. Yo diría, a ver, nosotros hemos utilizado para analizarlo el proceso de duelo. La clásica curva de Kubler-Ross que dice, a ver, tú tienes un cierto nivel de energía y tienes un tiempo. Cuando pierdes algo, un ser amado, una casa, un empleo, etcétera, empieza a decrecer tu nivel de energía y empiezas a negarlo. O sea, no es cierto, no me pasó a mí, le debería pasar a otro. Entonces empiezas a negar, y empieza a bajar tu nivel de energía. ¿Okay? Luego te empiezas a enojar porque dices, sí me pasó, ¿okay? Sí se fue tal persona, sí se fue tal negocio, sí se fue tal oportunidad, y entonces empieza a subir tu nivel de energía, pero no en forma productiva, sino en nivel de ira.
Entonces te empiezas a enojar porque alguien te corrió, porque el gobierno no hizo bien su chamba, porque cómo es posible que los empresarios no te conserven el empleo, porque cómo es posible que los inversionistas inviertan en donde más les da, ¿ok? Y entonces te enojas. Pasa la ira. Pasa la ira. Y empiezas a negociar. Dices, bueno, pero si yo... Y entonces, a lo mejor es el estado de Lupita, porque dice, bueno, no me encanta, pero estamos rentando y se vive. Claro. Empiezas a negociar. Dices, bajo estas circunstancias, ¿qué posibilidades tengo? Exacto, o sea, voy cediendo y voy aprendiendo. Es que por ahí va la cosa, pues es la realidad que hay. Sí. Lo que sigue, probablemente, esperemos que ella ya lo haya superado, pero viene la depresión. ¿Ok? Porque empiezas a negociar, pero la pérdida es real. ¿Ok? Y ante la evidencia de esa pérdida, entras en un estado de tristeza, de aversión, etcétera, del cual te empiezas a recuperar paulatinamente en el momento de la aceptación. Entonces ahí viene otra vez tranquilidad, pero curiosamente el nivel energético, el diferencial entre el nivel energético en el que iniciaste antes de la pérdida y después es superior. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acortar esa curva, es decir, acortar el tiempo en el cual pasamos desde la negación hasta la aceptación en el menor número de días, de horas, de años posible, de minutos. Exacto, ¿okay? Por eso lo que dice el tiempo, ¿para qué? Para no perder vida. Para no perder vida, ¿ok? Y bajo esa lógica, aceptar que si no va a haber empleo, o por lo menos no es altamente probable que yo vuelva a recuperar mi empleo, ¿qué otros modos de trabajar podemos vislumbrar? Ahí veo la luz. Ahí veo la Venga luz. por ahí. Entonces Guadalupe ya nos ayudó con uno, que se llama la renta, es decir, invertir activos. Alguien, por ejemplo, ellos tienen la fortuna, y qué bueno, claro, y que lo estén aprovechando, de comprar terrenos, pero probablemente alguien no tiene terrenos. Alguien a lo mejor tiene bolsas, ¿okay? e intercambia bolsas en su trabajo, ¿no? Bueno, eso es interesante. Volviendo un poco al trueque. Claro, alguien tiene a lo mejor un auto y renta su auto, entonces viaja de la del Valle a Santa Fe y entonces renta lugares. Claro. Entonces él iría solo en un coche en el que caben 5, por lo tanto puede pagar la letra de su auto y la gasolina con otras 4 y Arturo, personas. Y si ese ejemplo lo llevamos a alguien que viaja de la Ciudad de México a Guanajuato, entonces hace lo mismo. Hay una aplicación donde puedes decir, traigo 5 lugares además del mío, y vamos tal día, tal hora, las citas en tal lugar, y entonces ya me sale para casetas, gasolina, y ya no me costó tanto el viaje. Es correcto. Esa es la forma de ir automatizando, optimizando los recursos, ¿no? Los activos. Ahora, esta es la renta, pero hay otros más. A ver, cuéntanos, Arturo. Seguramente hay abogados, diseñadores, que tienen una libre profesión. Esto no es empleo. ¿Ok? Entonces, dice, me quedé sin empleo. Bueno, sí, pero puedes ser un libre profesionista. ¿Ok? Claro. Entonces, ojo, porque ahí tenemos una oportunidad, y tal vez nuestra experiencia nos da el talento y el modus operandi para hacer incluso home office. Exacto. Y mejorar nuestra calidad de vida. Claro, ¿okay? Y estar más presente en familia y con los hijos. Absolutamente, ¿no? Claro. Otra, el emprendimiento. O sea, claro, hay un emprendedor que me dejó sin mi chamba, y quien dice que yo no puedo ser el emprendedor que le dé chamba a terceros. Claro. ¿Okay? A estos colaboradores o a los robots, es decir, a las máquinas, y entonces efectivamente ahí sí tener empleados. Yo en las conferencias que doy suelo preguntar, ¿quién tiene empleados? Y la mínima parte levanta las manos. Digo, no es cierto, todos tienen empleados, porque todos tienen un celular en su bolsillo en este momento. ¿Okay? Sí, esos son principal los empleados. Entonces, si tú usas eso con la conciencia de que es un empleado, entonces puedes hacer maravillas, porque no solo te da llamadas o videos o jueguitos, o accesibilidad de información que ocupas en algún momento y pum, entras a ella, ¿no? Entonces tienes herramientas de trabajo, información, etcétera. Te hago un ejemplo. Hay un plomero que va a mi casa. La primera vez que llegó en un BMW. Entonces yo dije, bueno, pues este le va bien, ¿no? Pues digo, sí. La segunda vez fue con una camioneta, ¿no? La tercera fue en una Harley Davidson. ¡Órale! Así sucesivamente. O sea, el cuate colecciona coches. Pues yo dije, bueno, motos. Este cuate es mecánico y va a entregar. No. Exacto. O le dio por la plomería, pero es hijo de un millonario. Exacto. No, este es un genio. Porque llega con su aplicación, está la persona, la señora normalmente, explicándole que se tapó la tubería de no sé qué. Sí, que entonces él empieza, dice, usted necesita un cople, 5 metros de no sé qué, una manguera de tal, una llave. Está sacando en su aplicación en vivo y le saca esta cotización. Le saca la cotización, le dice cuándo le va a entregar, pide las cosas, le da un enter, le llegan a su taller
Y él está simultáneamente, y normalmente o sea, interrumpe. Ya tuvo contacto con el proveedor, ya cotizó, ya le autorizaron el presupuesto y ya está todo moviéndose para que llegue a donde él está. Es correcto. O a su taller. Y entonces, además, en ese momento está atendiendo a 3 o 4 señoras adicionales. De enseguida voy con usted. Exacto. O sea, está a la vez haciendo citas. Es correcto. Órale, oye, es que eso, qué curioso, yo que soy tan activo, mano, y me meto en todo y hago de todo, de repente digo, Gerardo, estás loco. Yo me he llegado a decir eso, porque pongo la cámara, pongo pongo el otro, así soy, me explico, siempre he sido muy hiperactivo, pero esto entonces puede volverse una cualidad si sabemos emplearlo. El multitasking no es de las personas, el multitasking es de las computadoras. Entonces, si uno tiene 1, 2, 3 o 5 robots que están haciendo tareas por ti, tú estás produciendo muchísimo más en una misma hora, en la cual a lo mejor estás en el jardín de tu casa, en pijama, echándose un cafecito, ¿no? Y estás trabajando, y durísimo. Y a lo mejor con un montón de clientes. Me muevo a otro modelo. Dinos, Arturo. El nomadismo digital. Es decir, hay gente que hace esto, que estoy contando ahorita, no en el jardín de su casa, sino en algún jardín en Bali o en Hawái, ¿no? Claro. Y entonces el tipo a lo mejor es alemán, ¿no? Toma un empleo, le encargan analizar unas bases de datos, las pone en su máquina y viaja a Bali. Qué bárbaro. Y ahí está descansando en la playa haciendo eso. Está en una hamaca, trabajando, viendo lo que le gusta, disfrutando de la vida, que para eso venimos a este mundo, pero a la vez aplicando su conocimiento, sus pasiones del alma, caray, y sabiéndose útil. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de personas que de repente se sienten inútiles? Claro, y su seguridad está en que en 15 días les van a pagar. ¿Okay? Bueno, aquí no saben cuándo les van a pagar, y de hecho no les pagan con dinero, les pagan con monedas bitcoins digitales. ¿Okay? No, y entonces, es toda una locura. ¿Dónde se las pueden gastar? Pues donde aceptan eso, que normalmente son lugares de coworking, son otros cuates igual de locos que ellos. Y lo interesante, yo el otro día oyendo una estadística decían, en poco tiempo vamos a tener 1,000 millones de nómadas digitales. ¡Qué bárbaro! O sea, se vienen cosas muy interesantes. ¿Qué te parece si damos otra breve pausa y continuamos con el tema? Volvemos. Muchas gracias. Bueno. En Excelencia Personal, tu opinión es importante. Llámanos al 1084-1030. 1084-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 01800 30 581 00. Continuamos aquí en Excelencia Personal, amigos. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00, y también mencionarles, además del tema de hoy, reinventarse para trabajar en la economía digital, pues estamos con Arturo Ortega, y decir que, Arturo, tú eres promotor de la iniciativa Skills del Futuro en México, ¿no? Justamente, entonces la verdad es que se nota cómo eres un apasionado de estos temas y cómo estás pues en lo más fuerte de esto, ¿no? Es una época apasionante, es una época retadora, pero también coincido con Steve Jobs cuando él decía, me tocó vivir en el momento histórico y en el lugar geográfico adecuado para poder hacer lo que hice. Yo creo que hoy día todos estamos obligados a reinventarnos. Piensa que muchos de nuestros contemporáneos, quizá nuestros hijos, no sé, vivirán 100 años, incluso más. ¿Cuántas veces se van a tener que reinventar? No una, claro, sino muchas veces. Porque además va a avanzar mucho más rápido. Por lo que ahorita va avanzando rapidísimo, va a avanzar, años luz. Es correcto. ¿No? Hay quien indica que estamos en la punta del iceberg de la revolución digital, y que lo que sucedió en los últimos 5 años, en los últimos 25 años, ese nivel de cambio es lo que sucederá en los próximos 5. Claro, o sea, sí, porque se va como acotando del avance tan fuerte, ¿no? Y lo ves en velocidad de computadoras, lo ves en cómo se vuelve obsoleta cada vez más rápido. Mira, nosotros mismos nos reinventamos cuando quitan las antenas de Radio Centro. Pues, ¿qué hicimos? Jamás, ni un solo programa, perder el contacto con la amable audiencia. ¿Por qué? Gracias a decir, bueno, hay alternativas. No será la ideal. ¿Sabes qué me hace sentir muy impotente a veces? El hecho de no poderle decir a todas las personas que quieren escuchar el programa cómo hacerlo.
y que no tuve oportunidad pues antes de que se bajaran las antenas, que hubiera sido el momento ideal, cuando sí podían prender la radio y escucharnos. Bueno, pero lo importante es seguir en la lucha y seguir dando este mensaje. Y Excelencia Personal, día 15 de mayo, que sucedió eso, transmitimos desde Radio Centro, con esta tableta, improvisado, igual como lo estamos haciendo ahorita, y ahora con la belleza de que pues vamos teniendo más oportunidad de estar pues en la app de Radio Centro, en la página, por medio del YouTube de Excelencia Personal, por medio del Facebook, seguimos y seguiremos, y este es el tema, ¿cómo le hacemos para reinventarnos cada uno de nosotros? ¿Qué habilidades debemos tener? Platícanos, Arturo. Mira, hay un fenómeno que yo diría que está en el trabajo cotidiano. Decía yo hace rato que lo llaman la zombificación laboral, es decir, nos volvemos zombies. Y hay por ahí una grafiquita de unos cuates que se llaman Cinismo Ilustrado, que es muy simpática porque pone al principio carne fresca. O sea, llega un trabajador a una empresa y lo ves todo contento, todo entusiasmado, no sé qué, y casi saluda a la gente, y cómo te llamas, y te invito a mi casa. Bueno, todo el mundo sabe que es el nuevo. 3 meses después, sí, ya le extirparon las agallas, es decir, ya le quitaron las ganas. Qué horror. ¿Sí? Y luego dicen, 3 meses después ya le quitaron el cerebro. No, entonces ya no tiene que pensar, ya está automatizado su función, y 3 meses después... Ya llega como Homero Simpson, ¿no? Picando un botón. Le extraen la pasión. ¿Okay? De tal modo que 1 año después ya tienes un trabajador promedio, es decir, alguien a quien realmente no le interesa lo que está haciendo. Exacto. Sí, que lo que está viendo es a ver cómo me voy a otro lugar donde mejore y aunque sea gane 500 pesitos más y aprenda algo nuevo, lo que sea, porque esto ya no me motiva. Y es el clásico donde se le encasilla a los millennials, ¿no? Tristemente, ¿no? Así es. Porque brincan y brincan, ¿no? Bueno, tiene una motivación, y justamente eso es, creo que de lo que se trata. Es decir, nosotros tenemos que arrancar el proceso en modo inverso. Es decir, cuando tengamos un trabajador promedio, lo primero que tenemos que hacer es injertarle pasión. Eso. ¿Okay? Entonces ese proceso nos puede tomar 3 meses, que es el 90 días, 80 y tantos días, es el tiempo habitual en el que una gente es capaz de adquirir una nueva capacidad, un nuevo hábito, una nueva competencia. Sí, con toda la estructura de lo que se requiere. Es correcto. Ahora, una vez que esta persona está apasionada, hay que volverle a injertar cerebro, hay que volverle a injertar sentido común, porque si no, con la pura pasión ya sabemos lo que sucede. Por desgracia a nivel nacional. A ver. ¿No? Entonces se elige luego no lo tan bonito, pero bueno, ni entonces hablar. Tenemos que pasar de la pasión al sentido común y volver a injertar las agallas, las ganas de trabajar, la convicción, el deseo de cambiar el mundo con el que arrancamos, sea la adolescencia, que el trabajo, que muchas realidades nuevas, incluso a inicios de año todo el mundo hace sus propósitos, ¿no? Bueno, eso es lo que necesitamos en nuestra gente con propósito. Y por eso las habilidades, nosotros nos hemos basado en el modelo de una institución, una universidad en Estados Unidos que se llama Institute for the Future, Instituto para el Futuro, que habla de 10 grandes habilidades, que nosotros clasificamos, para simplificar, en 3 grupos. Una es la capacidad de interacción humana. La capacidad de interacción humana que implica, en primer lugar, tener sentido del trabajo, saber para qué hago las cosas. La segunda es la cuestión de la inteligencia social, ¿okay? Poder interactuar con otros de tal modo que entienda su personalidad, sus desafíos, sus retos, sus tristezas, sus anhelos, y cuando pasa eso, que eso no, insisto, eso no lo hacen las máquinas, empieza a suceder que se generan equipos de trabajo. Multitasking, multihabilidades, ¿okay? Y por último, competencias transculturales. Y yo insisto en que esto no es necesario que tú trabajes con alguien en China o en Estados Unidos o en Canadá. O sea, basta con que trabajes con tus hijos o con el vecino, con alguien de otra afiliación política, con alguien de otra profesión, ¿okay? Que tienen otra cultura. Mis hijos, ¿no? Unos son millennials, otros ya son, ahora les llaman centennials, ¿no? Los chiquitos. Entonces, bueno, pues, obviamente no entienden el mundo como yo o como mis padres. Y eso implica una capacidad de interactuar con otras culturas. Ahora, este primer grupo de habilidades va enriquecido con habilidades directamente vinculadas con las computadoras, interacción digital. Exacto. Y ahí hablamos, en primer lugar, de alfabetizarnos digitalmente,
¿okay? De saber prender y apagar las máquinas, de saber darle play o enter en donde sea necesario. Exacto, o cómo conectarme y preguntarle algo a YouTube, o cómo encontrar el programa Excelencia Personal, o cómo encontrar, movernos por ahí. Y para ello, Arturo, importantísimo, si de repente yo soy alguien de la tercera edad, y mira, muchas señoras que nos dicen, Gerardo, es que a mí me enseñaron a que eso no lo tocaba porque le daba en la torre. Entonces, imagínate el tremendo miedo que tengo a tocar el aparato, a usar el celular, a conocerle más. Hoy en día te tengo una sorpresa, es muy difícil que lo llegues a descomponer. Pero ¿qué hay que hacer? Habla tú con tu hijo o con tu nieto. Y hay que arriesgarse, hay Claro, que pegarle. y atreverse. Mira, hay una... En la primera generación que hicimos de Skills del Futuro, que es también un programa de formación. Bien, al que se pueden integrar, y al rato daremos datos de eso. Había una señora de cierta edad. Sí. ¿Okay? Era abuelita, su hija era madre soltera y le dejaba siempre a la nieta. Y ella fue al curso, fue al taller, porque estaba desesperada. Decía, yo pierdo mi tiempo, o sea, estoy cuidando un bebé que ni es mío y no puedo hacer nada. Bueno, después del taller hizo varias cosas. Nos pidió acompañarla a un taller de reparación de equipos electrónicos porque tenía una computadora rota. La llevó y la arregló. Sí, como diciendo, a ver, esta que ya desechó mi familia, yo me voy a encargar de revivirla para que sea mía, y ya está descompuesta y desertada, ¿no? Segundo, desechada. Había otra señora que estaba en el taller que hacía bisutería y le pidió que le enseñara. Wow. Y tercero, había una señora en el mismo taller que tenía una papelería y que le montó una página de venta de bisutería en línea. No, hombre, qué maravilla. ¿Okay? Entonces la señora tomó la siguiente decisión. 1, arreglar su sistema productivo y comercial. Bien. Y 2, decirle a su hija que era su nieta y no que la niñita era su nieta y no su hija. Es decir, es tu responsabilidad. Exactamente. Hijo. Y entonces es un cambio mental. Yo vuelvo al ejemplo que dijimos antes. O sea, hay que switchar a que estamos en una nueva realidad. Sí. Y una gente de 80 y tantos puede perfectamente reinventarse y empezar un negocio de cero o de casi de cero, porque además obviamente tiene esto que dijimos, o sea, interactúa con la gente, le da confianza, es tierna, es maravilloso, es una abuelita que te la comes porque, exacto, dices qué maravilla alguien de esa edad y qué respetable que esté activo y que además sabes que es el mayor valor que puedes sentir, que se sabe útil. Se sabe útil y se sabe llena de vida, y eso es de lo que trata hoy el mundo. Fíjate, por eso todo el tema de mercadeo por redes es el momento de éxito del mercadeo por redes, actualmente. Yo no puedo creer las empresas que están pensando en vamos a hacer lo que hacíamos hace 20 años. No. A ver, desplazarte en la Ciudad de México, te pongo un ejemplo de lo más bobo, desplazarte 5 horas de Texcoco al World Trade Center para llegar a la oficina de excelencia personal, para que recibas una capacitación, perdón, ¿qué tal si la pongo en línea y me sigues de lejos? No puedo creer que haya seres humanos que digan no hay nada como la interacción de uno a uno. Sin duda estoy de acuerdo contigo, pero si le implica 5 horas desplazarse, ¿qué te parece si le ahorro las 5 horas de venida y las no sé cuántas de vuelta, o las 6 horas totales, o las que sean, y nos vemos en línea, platicamos, interactuamos, y claro, eventualmente nos vemos de persona a persona y nos damos ese gusto y ese abrazo que nada lo va a sustituir, por muy padre que sea la tecnología, pero que nos permite también por ahí crecer. Vale mucho la pena. A esto Perdón, nosotros ¿te le parece llamamos bien? Pensamiento computacional. Eso. Que no es la herramienta, es que tú puedas pensar en lenguajes y sistemas que articulan soluciones. Correcto. Y a lo mejor no sabes prender la máquina, pero tienes pensamiento computacional. Eso. Y por último, te arriesgas, como has dicho ahorita, a trabajar en equipos virtuales. Excelente. Estas 3 cosas son fundamentales. Fundamentales. Vamos a una breve pausa y continuamos con más. En Excelencia Personal, tu opinión es importante. Llámanos al 1084-1030. 1084-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 01800 30 581 00. Continuamos, amigos, aquí en Excelencia Personal, con el gusto de siempre, platicando con Arturo Ortega, reinventarse para trabajar en la economía digital. Importantísimo que nos comenten si les ha agradado el programa de hoy, si es de su interés, si lo van a compartir con sus familiares, si lo van a republicar, quienes nos siguen por redes sociales, y para quienes quieran acercarse a Arturo Ortega y cuéntanos un poco de las iniciativas. Skills del Futuro
implica muchísimas cosas y tienes muchos emprendimientos, digamos. Mira, Skills del Futuro nació como una investigación para la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, en donde nos solicitaron averiguar cuál era el estado de la situación en México, y ahí descubrimos varias cosas muy interesantes. Una es una matriz en donde ubicamos qué tipo de conocimientos, qué tipo de procedimientos y qué tipo de actitudes teníamos los mexicanos respecto del trabajo. Y luego los clasificamos contra 3 grandes, digamos, paradigmas, ¿no? Uno funcional, ¿no? En donde es cómo funcionan, cómo se articulan las grandes empresas. Otro, cómo nos articulamos en la sociedad. Y un último modelo que le llamamos de la complejidad. Bueno, en el análisis de estas cosas nos dimos cuenta que teníamos un gran potencial como cultura. Somos muy sociales, somos inteligentes, hábiles para adaptar y traernos capacidades del mundo funcional, y lo que nos está faltando es meternos al mundo de la complejidad. Sí. Ahí es donde tenemos que trabajar con los datos, tenemos que trabajar con la información, tenemos que averiguar la confiabilidad de las fuentes, pero una vez averiguándola, utilizar esos datos. Sí, claro, darle sentido, si no, pues se quedan en nada, en algo nulo, ¿no? Excelente. ¿El teléfono al que se pueden contactar contigo? Mira, páginas, tú dinos. Yo creo que el mejor modo de contactarnos es al sitio de skillsdelfuturo.com.mx. Perfecto. ¿Vale? Lo voy a publicar ahorita terminando el programa para que lo tengan. skillsdelfuturo.com.mx. Es la mejor alternativa. Así es. Para que puedan contactarte e integrarse, y quien quiera sumarse. Nada más la S, Skills. Claro. Es correcto. Claro. Y bueno, y tenemos, digamos, esta investigación después de vino en una serie de conferencias, talleres, tenemos un curso más amplio para desarrollar las habilidades, y por supuesto estamos buscando más, queremos publicar manuales, queremos crear una aplicación digital para que la gente pueda gestionar su modelo de autogestión laboral, del que hablaremos un poquito más adelante. Que es la aplicación que quieres hacer de SenseMaking. Es correcto. De esa ya también, otro día también te invitaré a que nos platiques buenísimo. Más a profundidad de eso, pero realmente es información precisa y súper útil. ¿Qué te parece si vamos a la última pausa y ya entramos de lleno al tema? Exacto. ¿Te parece bien? Volvemos. En Excelencia Personal, tu opinión es importante. Llámanos al 1084-1030. 1084-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 01800 30 581 00. Amigos, prácticamente en la recta final del programa. Arturo, de verdad que ha causado, pues te diría, conmoción el tema, porque ha gustado mucho. Espero que lo republiquen y que se metan a la página. Ya les publiqué en Excelencia Personal, en el Facebook de Excelencia Personal, la página skillsdelfuturo.com.mx. Anoten el nombre, Arturo Ortega. Pónganse en contacto con él. Créanme que vale la pena sumarse a iniciativas valiosas. Es lo que necesitamos hoy día en este querido México si queremos sacarlo adelante. Verdaderamente vale la pena. Prácticamente, pues, conclusiones, y a ver, platícanos del skills del criterio. Exactamente. Mira, nosotros a lo que nos marcaba ya el Institute for the Future agregamos 2 skills adicionales. 2 habilidades. 2 habilidades adicionales que nos parecían fundamentales, porque uno puede tener todas estas capacidades y usarlas mal. ¿Okay? Entonces nosotros encontramos que antes de entrar al SenseMaking había que dedicarle tiempo y cabeza a entender una habilidad que nosotros le hemos denominado enfoque de bien común. Entonces, antes de saber solo para qué trabajas, debes saber para quién trabajas. Entender para quién trabajas no es una cosa del otro mundo, es algo que hacemos habitualmente. O sea, quién es mi cliente, quién es mi usuario, quién es mi proveedor, quién es mi colaborador, con quién estoy sentado en la oficina, en el taller. Que en marketing digital le llaman el buyer persona, o sea, todo va involucrado, ¿no? Pero están también tu cónyuge, tus hijos, claro, las personas familia, tus amistades, tus vecinos. Todos Entonces, tus entornos. Cuando empiezas a visualizar a estos para quienes trabajas, el enfoque del trabajo se vuelve distinto, claro, ¿no? Y enfocado con eso, el SenseMaking se
se acentúa y se vuelve sumamente vigoroso. Bien. Y luego al final de todas las 10 habilidades del instituto, agregamos una que le llamamos prudencia, en términos generales, que es cómo y cuándo aplicar las habilidades. Y aquí lo hemos dividido en 3 grandes rubros, siguiendo el itinerario del padre Luigi Giussani, que él en el libro El sentido religioso dice, para poder saber para qué vive necesitas realismo, razonabilidad y moralidad. ¿Qué quiere decir realismo? Es observar cómo están las cosas. Cómo están las cosas de veras, no como parecen estar, no como dice la gente que están, sino que tú puedas meter la mano y ensuciarte para tocar la realidad de las cosas. Para vivirla. Para vivirla. Para conocerla a profundidad. Es correcto. Cuando tú haces esto, entonces surgen algunas pistas, algunas pautas que te dicen cuál es la respuesta correcta. A eso le llamamos razonabilidad. Bien. ¿Ok? Y entonces tú dices, por ejemplo, ante el hecho de que vamos en un barco y se está hundiendo, yo saco un megáfono y entonces llamo a la gente, le aviso y le digo que vaya a los botes. Exacto, ¿no? Alerto del peligro, de la emergencia. Del peligro. Y viene el tercer paso, que es la moralidad. Bien. Y el paso de la moralidad equivale a hacer lo que sea razonable, hacerlo, no pensarlo, ¿no? Dicen por ahí, ¿cuántos pajaritos hay en un cable si 5 de ellos piensan en echarse a volar? 5. ¿Por qué? Porque pensar en echarse a volar no es volar. Claro. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que es actuar en consecuencia de lo razonable. Y eso quiere decir salir del estado de confort. Exacto. Si yo hoy veo la gente perder empleos o yo perdí mi empleo, es fundamental que tome decisiones. Y eso es lo moral. Wow. ¿Ok? Sí, no, sí. lo moral no se adscribe a un cierto modelo de pensamiento o a una cierta ideología o a una cierta formación, sino los hombres estamos dotados de inteligencia y cuando vemos la razonabilidad de algo, si no lo hacemos, somos inmorales. Claro. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental. Sí, se vuelve un deber. Se vuelve un deber. Por supuesto. ¿No? Entonces, alguien que en ese barco dijera, no, yo estoy aquí a gusto tomando el sol, no me molesten porque la piña colada está muy sabrosa, sería un tonto, Claro. pero además pondría en peligro la supervivencia de otros. Claro. Oye, a nivel redes sociales hay imágenes muy contundentes al respecto. Por ejemplo, ves una persona en peligro y ves en un edificio a 15 personas sacar su celular y publicar en sus redes sociales, alguien ayúdelo. Es correcto. Perdón, eso es como decir voy a pensar en ayudarlo, no es ayudarlo. Entonces tenemos que meternos al mundo real, al mundo de verdad donde nos podemos palpar y tocar y ahí participar. Es correcto. No quedarnos fuera de él. Es correcto. Oye, pues interesantísimo todo lo que nos compartes. Una vez más, repetirles el teléfono, perdón, la página tuya, skillsdelfuturo.com.mx. Recordemos, skills con K, doble S, skillsdelfuturo.com.mx, ahí te pueden contactar y, a ver, dinos. Los numeritos. Los numeritos, ya sé, íbamos a ir a las cifras. A ver, ¿alguien supo de qué eran las cifras? Les voy a recordar las cifras. Dije 9,921,324. 9,921,324. Y la segunda cifra, 17,732. ¿Qué significan? A ver, por favor, coméntanos si se movieron, a cuánto se movieron y qué significan cada una de estas cifras, porque son verdaderamente alarmantes y tristísimas, amigos, lo que significan. Tenemos que hacer cambios. Es decir, el modelo económico en el que hemos venido viviendo está pasando y está causando muchos desajustes. Así es. Desajustes que son evidentes en algunos datos como los que acabamos de mencionar. El primero, el de los casi 10 millones, que ya lo supera ahorita, 10,100,000, ¿no? Aprox. O sea, llegó a más de 10,100,000, el que estaba en 9. El número de abortos cometidos en este año. O sea, el número de personas que han sido matadas en alguna clínica, ¿verdad? En este año, 10 millones de personas. Qué tristeza. Y en este año, amigos, llevamos 3 meses de este año. Quiere decir que el promedio va a superar los 30 millones cuando termine este año. Es correcto. Eso es una tragedia y es el hombre en contra del hombre. Y es información en tiempo real que podemos nosotros checar, sí. y que esto se actualiza. Se está actualizando. Y el otro número sí. es el número de personas que han muerto de hambre hoy, que ahorita va en 19,297. Es decir, pasó de 17,732 a 19,300 en este momento. Personas que murieron de hambre solo hoy. ¿Qué día vamos a voltear a ver al hombre, queridos amigos? Esto es una tragedia. ¿Dónde podemos ver esta información? Esto está en un sitio que se llama World O Meters, es WORLDO Meters.info.
Perfecto, lo publicaremos también en Excelencia Personal para que lo puedan ver. Es una tragedia, es una tristeza, el hombre en contra del hombre. Tenemos que hacer cambios, tenemos que reinventarnos no solo como sujetos, sino como comunidad y como sociedad. Te agradezco muchísimo, Arturo, tu participación aquí en Excelencia Personal y te invito a que por favor continúes haciéndonos conciencia acerca de todos estos temas, porque tenemos un gran deber en nuestro querido México. Es correcto. ¿Te parece bien? Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción, hoy Alejandro Ambrosio aquí en la parte técnica, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Muchas gracias. Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.